ideas sobre los conceptos de los derechos humanos y sus características. Entonces, aquí solo les quería presentar este gráfico que establece algunas de las características de los derechos humanos. Entonces, en este gráfico específico se presentan 5 características. Primero, el hecho de que son universales, que son indivisibles y complementarios, que son imprescriptibles, que son irrenunciables y que son progresivos. Estas características, bueno, vamos a ver los que yo les voy a explicar en detalle más adelante. Vamos a ir viendo cada una de ellas. Pero puede haber, según la persona que estudia o el académico, el jurista que ha estudiado los derechos humanos o ha hecho un análisis sobre los derechos humanos, pueden darles más características, pero estas son, digamos, como las básicas, las fundamentales que ustedes siempre van a escuchar acerca de las características de los derechos humanos. Entonces, bueno, no me voy a detener en las características de universalidad, indivisibilidad, imprescriptibilidad. Imprescriptibilidad sí me voy a detener porque no está específicamente más adelante. Irrenunciable está ligado con la característica que vamos a ver, que es el hecho de que son inalienables, y progresivos también los vamos a ver en detalle. Entonces, de estos 5 que vemos aquí, solo voy a explicar en este momento esta característica de que los derechos sean imprescriptibles y que básicamente tiene que ver con la idea de que estos derechos existen siempre a lo largo de la vida de las personas. Si ustedes recuerdan, creo que les he dicho ya en algunas ocasiones, el momento en que nace la persona, se configura también esta consecuencia jurídica de la personalidad jurídica de la persona. Y esta consecuencia jurídica de la personalidad jurídica implica que la persona adquiere 2 capacidades, tanto del ejercicio y del goce de los derechos humanos. Entonces, por un lado, es como que adquiere todos estos derechos que hemos ido viendo a lo largo de las clases, pero también está en capacidad de ejercerlos y, por supuesto, de reclamar en caso de su vulneración. Y esta personalidad jurídica, pues, está presente en la vida de las personas hasta el momento de su muerte. El momento tanto del nacimiento, que marca el inicio de la personalidad jurídica, y la muerte es esta otra consecuencia jurídica. Bueno, la muerte tiene varias consecuencias jurídicas y una de ellas es que finaliza esta caracterización de la personalidad jurídica de la persona. Entonces, en ese momento deja de existir, bueno, pues ya la persona deja de existir y por lo tanto los derechos de esa persona en particular. Entonces, esta característica de que sean imprescriptibles los derechos humanos se refiere a que no existe una fecha de vencimiento, es decir, van a acompañar estos derechos a lo largo de la vida. Pueden haber derechos que son distintos a lo largo de la vida de las personas, pues, por ejemplo, cuando las personas son niños y niñas, hay unos derechos que son específicos a su edad. Pues cuando la persona sigue creciendo, se convierte en una persona adulta, pues puede adquirir otro tipo de derechos, como por ejemplo el tema de conformar una familia, de casarse. El matrimonio genera una serie de derechos respecto de la vida en familia y en la sociedad. Existe también, pues, otros derechos que ya se dan, que son para las personas que están en una edad más adulta, en la edad de las personas adultas mayores. Entonces, incluso como ustedes, es que habrán revisado nuestra Constitución, podrán haber visto que se considera un grupo de atención prioritaria a las personas adultas mayores y tienen preferencia, digamos, o prioridad en la satisfacción de algunos derechos, porque se consideran estos grupos de atención prioritaria. Pero esto no quiere decir que, lo único que quiere decir es que
Pueden haber derechos que son distintos a lo largo de la vida de la persona, pero los derechos, por ejemplo, los básicos que acompañan a las personas, los derechos que los llamamos fundamentales, como por ejemplo el derecho a la vida, a la dignidad, a la integridad, a la salud, la educación tal vez es más específico en un momento o en una etapa de la vida, igual el derecho al trabajo. Pero los demás derechos, estos que son fundamentales, siempre van a acompañar a la vida de la persona. Entonces, esa es la característica de imprescriptibilidad que implica que van a estar ahí y que no tienen una fecha de vencimiento. Y ahora voy a entrar a explicar más en detalle estas otras características, porque existen elementos que son importantes de cada uno de ellos. Entonces tenemos la característica de la universalidad. Esta característica, y bueno, como ustedes saben, la premisa respecto de la cual partimos y que es la base para el surgimiento de los derechos humanos, como ya habíamos visto en las clases anteriores, es que son unos derechos que son inherentes a las personas y que surgen por su naturaleza de constituir un ser humano. Entonces, estos derechos se consideran universales justamente por esta situación, porque se da a partir de la dignidad de la persona. Y pues esta universalidad de los derechos implica que pertenecen a todas las personas por igual. Entonces, este es un elemento importante porque además se desprende del hecho de que los seres humanos tienen esta naturaleza y esta característica. El hecho de que es una persona que pertenece a la especie de los seres humanos. Entonces se extiende a la totalidad de las personas en todo tiempo, en cualquier momento, digamos, y en cualquier lugar. Por tanto, no puede invocarse ningún tipo de diferencia para justificar el desconocimiento de estos derechos hacia las personas. Y aquí se da justamente el fundamento y la base para prohibir la discriminación y para prevenir la discriminación. Si ustedes recuerdan, hemos visto también que en las sociedades existe esta característica de la diversidad y este principio de diversidad que está asociado al hecho de que las personas somos diferentes debido a que tenemos unas características que nos identifican como únicas. Entonces, por ejemplo, los factores como el lugar donde nacemos, la religión que tenemos, el pensamiento, la opinión política que tenemos, la etnia a la cual pertenecemos, los factores económicos y sociales que también van moldeando nuestra identidad y las formas en las cuales nosotros expresamos, por ejemplo, a través de un tatuaje, a través de un peinado, a través de una forma de hablar, a través de una tradición familiar o cultural o del lugar donde yo vivo. Todas estas manifestaciones son y están vinculadas a la identidad de la persona. Y estas manifestaciones que hacen además que las personas sean únicas y se pueda percibir esa individualidad al mismo tiempo permiten que tengamos que se genere en la sociedad esta diversidad. Y esta diversidad muchas veces constituye la base para que las personas sean tratadas de manera diferente y que los derechos sean aplicados y ejercidos de manera diferente. Entonces, el hecho de que se considere esta característica de los derechos humanos como universales implica y da la base para justificar y para prevenir la discriminación. Porque em, lo que se busca es que no se genere ningún tipo de exclusión o de restricción en el ejercicio y en la titularidad de los derechos por pertenecer justamente, por ejemplo, a una determinada etnia o a una determinada religión o a una situación migratoria o cualquier otra de estas características que hacen la individualidad de las personas.
Esta característica, además, ha sido reconocida, como habíamos visto tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aquí se reconoce que a partir del principio y el fundamento de la dignidad de las personas se constituyen estos derechos. Pero también es importante pensar que este concepto o esta característica de universalidad no es un sinónimo de uniformidad, en el sentido de que siempre vamos a encontrar esta diversidad de personas y de identidades en las sociedades. Entonces, por esta razón tenemos que entender muy bien esta característica con el fin de que no se permita estos motivos de discriminación a futuro. Entonces, al mismo tiempo, el hecho de que se caractericen estos derechos como universales y que exista la diversidad de las personas, de las identidades en la sociedad, también se requiere que se consideren estos derechos como aplicables a todas las personas de manera igual y mereciendo obviamente el mismo respeto. Y estos derechos humanos, al tener esta característica de ser universales, se constituyen en unas normas mínimas que son aplicables a todos los seres humanos, y después cada uno de los estados y las sociedades tienen la libertad de definir y aplicar normas más específicas. Entonces, por ejemplo, si bien, por ejemplo, ya habíamos visto la semana anterior en la en los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales. Si ustedes recuerdan, ahí se establecen y se definen de forma general los derechos que se reconocen en estos pactos. Entonces, se reconoce de forma general el derecho al sufragio. Pero lo que implica, con lo que les comenté al final, que cada estado tiene la libertad de desarrollar en mayor medida o de definir unos parámetros o unos requisitos para el ejercicio del derecho. Les voy a poner un ejemplo justamente para que puedan entenderlo. Entonces, digamos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce que todas las personas tienen el derecho al sufragio. Esa es como la base, el derecho mínimo que está reconocido a nivel internacional y que tiene esta característica de ser universal. ¿Y cómo hace un Estado para definir o para aplicar una norma más específica? Lo que va a hacer un Estado, por ejemplo, en nuestro país, se ha considerado dos elementos para el derecho al sufragio. Primero, que el derecho al sufragio es obligatorio para las personas entre los 18 y los 65 años. Entonces se ha puesto un rango de edad en el cual las personas tienen este derecho porque pues, se considera que previamente, y bueno, existe la excepcionalidad ahora en nuestro país, de que los jóvenes pueden votar a partir de cierta edad. Pero el derecho del sufragio pues no lo tiene un niño porque todavía no está en la capacidad de reflexionar, digamos, respecto a esta situación de la vida política dentro de la sociedad. Entonces, si bien ese niño va a tener eventualmente el derecho al sufragio cuando ya sea adulto, lo que se ha establecido en nuestro país es este requisito. Primero, la edad para poder ejercer el derecho y después, bueno, después de los 65 años, no es que se limita el derecho a las personas que son mayores a 65 años, sino que, como saben, es facultativo, entonces sigue existiendo el derecho y la persona decide si lo ejerce o no. Sin embargo, tiene ese derecho las personas adultas, todas las personas adultas. Y bueno, el otro requisito o el otro elemento que se ha considerado en nuestro país respecto del derecho al sufragio es que es obligatorio para todas las personas. Si nos vamos a otro país, vamos a ver que en otros países el derecho de sufragio no es obligatorio para todas las personas, es decir, no es un requisito específico que las personas cuando exista una elección tengan que acercarse y votar, sino que las personas pueden ejercerlo, tienen el derecho,
pero pueden ejercerlo de forma facultativa. Entonces aquí vemos que los estados pueden adoptar diferentes formas a través de las cuales definen el ejercicio de ese derecho. Si bien siempre va a existir ese derecho, los estados definen cómo las personas van a ejercer ese derecho, pueden definirlo, porque a nivel internacional se reconoce como la base mínima de estos derechos. Y el principio de la universalidad de los derechos humanos constituye una piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos, que supone que todas las personas tenemos el derecho a gozar de todos los derechos. Como les digo, puede ser que algunos derechos son más específicos a una edad de las personas, a una etapa de la vida. Por ejemplo, el derecho a la educación, si bien es un derecho que tienen todas las personas, puede ser más relevante el derecho a la educación justamente durante la infancia, durante la adolescencia, durante la vida de las personas adultas, pero probablemente, digamos, va a tener un mayor énfasis entre los 6 años de edad y los 25 o 30 años de edad, digamos. Después, por supuesto, las personas tienen derecho a seguir a educarse si es que es una persona que no ha tenido la oportunidad de acceder a la educación básica, a educación secundaria en esas etapas de la vida, podrá hacerlo en su etapa adulta. Es decir, no se le limita ni se le restringe el derecho, pero digamos tiene un mayor énfasis en esta otra etapa de la vida. Entonces, por eso se dice que estos derechos son universales. Y quiero comentarles acerca de un momento también en el desarrollo y en la evolución de los derechos humanos, más a este nivel internacional que hemos venido viendo, que es el nivel en el cual han surgido los tratados internacionales, los pactos, los diferentes órganos de las Naciones Unidas, los comités, como habíamos visto la semana anterior, los comités de derechos humanos, pero también periódicamente se dan ciertas declaraciones, ciertos planes de acción que van encaminados o enfocados hacia una mayor promoción de los derechos a nivel internacional. Entonces, pues en el año de 1993 se dio dentro de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se dio una Conferencia Mundial de los Derechos Humanos. Se dio en la ciudad de Viena y por eso adoptó el nombre posteriormente, porque se hizo una declaración, adoptó el nombre de Declaración y Programa de Acción de Viena. Y en esta Conferencia Mundial de Derechos Humanos, lo que se buscaba era que los países que forman parte del sistema de Naciones Unidas, reafirmen su compromiso de cumplir con las obligaciones para promover el máximo respeto de los derechos humanos, de protegerlos, de satisfacer estos derechos humanos conforme lo que se ha establecido en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que son estos textos base. Y aquí se reconoce este carácter universal, o sea, se reconoce de forma expresa este carácter universal de los derechos humanos. Y se dice literalmente esto que yo les he puesto entre comillas, el carácter universal de esos derechos y libertades no admite dudas. Entonces, esto solo es un pequeño extracto de esta declaración y programa de acción que, como les digo, tenía la intención de reforzar y de promover un mayor cumplimiento de los derechos humanos a nivel internacional. Entonces, es importante porque si bien pues desde la academia, desde los estudios, se considera que estos derechos humanos son universales, el hecho de que está reconocido también en esta declaración implica una manifestación de la voluntad de todos estos países que estuvieron reunidos en ese momento para determinar o enfatizar en esta característica de la universalidad de los derechos humanos. Y por lo tanto, bueno, también en esta declaración se establece que estos derechos humanos y las libertades que se desprenden de la dignidad de las personas
se constituyen un patrimonio innato de todos los seres humanos y pues hay que enfocarse en su promoción y protección. Y además se establece que esto es responsabilidad de todos los gobiernos. Entonces, así vemos que existe y que se va configurando esta característica de la universalidad. Y vamos a hacer al final de esta explicación unas reflexiones acerca de estas características de los derechos humanos, que creo que, no me acuerdo si fue en esta clase, en este paralelo, o si fue en otra clase, me preguntaron, pero ¿por qué no se cumplen? Porque hay países donde existen vulneraciones muy graves de los derechos humanos. Y esa es justamente una de las preguntas que nos vamos a hacer hoy y vamos a hacer una reflexión colectiva. La siguiente característica es que los derechos humanos son indivisibles. Esto quiere decir que los derechos humanos no se pueden fragmentar. Es decir, y esta está muy relacionada con otra característica que se denomina la interdependencia, que es la siguiente que vamos a revisar. Entonces, la indivisibilidad y la interdependencia es algo que hace que los derechos humanos, como vemos en esta figura, es como que se vayan uniendo como unas fichas de un rompecabezas. Hay unos, y eso también con esta característica de la interdependencia, vamos a ver que hay unos derechos, un derecho base, y de ahí se van juntando otros derechos que permiten el ejercicio de ese derecho base, de ese derecho inicial. Entonces, hay que entenderlos a los derechos humanos como un todo, como una diversidad, un conjunto de derechos que no permiten una fragmentación. El hecho de que, como les había explicado la semana anterior, se haya dividido estos dos protocolos en unos derechos civiles y políticos por un lado y en otros derechos económicos, sociales y culturales, no implica, y por eso también les comentaba que tenía críticas, no implica que unos son superiores a otros, unos derechos son superiores a otros, sino que todos tienen la misma jerarquía y todos van a estar relacionados y van a permitir el ejercicio y el pleno goce de los derechos de las personas, pensando en la vida y en la dignidad de las personas. Entonces, es importantísimo que el Estado, los estados protejan tanto los derechos civiles y políticos como los derechos económicos, sociales y culturales para lograr que las personas tengan esta posibilidad de tener una vida digna, de tener una vida, un bienestar, que puedan expresarse, que puedan realizar actividades, que puedan, tanto económicas como no económicas, que puedan tener tiempo de esparcimiento, bueno, diferentes cosas que son necesarias para la vida. Entonces, esto quiere decir que si bien puede ser que algunos estados enfatizan o realizan mayores acciones respecto de algunos de los derechos, a fin de cuentas, todos son necesarios. Es necesario que se promuevan todos los derechos porque existe esta característica de la indivisibilidad. Esta característica de la indivisibilidad, como les decía, está totalmente relacionada con la interdependencia, que la vamos a ver después, pero también con la integridad. Todos estos tres, digamos, es lo que permite verlos como un todo, como un conjunto de cosas. Y resulta que también dentro de la declaración y programa de acción de Viena que les acabo de comentar, se ha reconocido también como estas características básicas de los derechos humanos, tanto el hecho de que son universales, indivisibles, interdependientes, se dice expresamente que están relacionados entre sí y que se tiene que tratar los derechos humanos de forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Porque, como les digo, el hecho de que exista un derecho civil o político probablemente va a permitir que se pueda ejercer un derecho en el ámbito social, económico, cultural. Entonces, se tiene que ver todos estos derechos como una unidad, que no exista una jerarquización y que
se considere que todos los derechos son igualmente importantes para cumplir o lograr este fin último que es que la dignidad humana esté considerada intacta, digamos, en el sentido de que las personas puedan ejercerla de forma libre y amplia. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que un derecho, por ejemplo, si es que una persona, para facilitar el ejercicio del derecho al sufragio que estábamos viendo anteriormente, esta persona, la persona que ya está en edad de sufragar, digamos, ya tiene 20 años, va a ser más fácil o va a poder tomar una decisión con mayores elementos si es que esta persona ha tenido la posibilidad de tener una educación. Porque si es que la persona ha logrado acceder al derecho y ejercer el derecho a la educación, va a implicar que la persona va a poder leer, va a poder escribir y en ese sentido, por ejemplo, va a poder analizar los planes de gobierno, va a poder leer acerca del candidato o candidata que más le interese, va a poder hacer un análisis, una reflexión de a quién darle su voto. Entonces, podríamos pensar, ir pensando en realidad en los diferentes derechos, cómo se pueden ir interrelacionando entre sí. Creo que ya habíamos hablado, por ejemplo, el derecho a la salud. Es uno de los derechos que tal vez es el más fácil o uno de los más fáciles de ver estas interdependencias. Entonces, por ejemplo, en el derecho a la salud, que es este derecho en el ámbito social, vemos que además está relacionado con otros derechos en el ámbito social, como el derecho a la alimentación, el derecho al acceso a agua de calidad, el derecho a que la persona tenga un ambiente sano en el cual no exista contaminación del aire, por ejemplo, contaminación del suelo, el derecho a que la persona tenga una vivienda digna, porque pues si es que no tiene una vivienda digna, es probable que se afecte sus derechos a la salud, porque las condiciones de bienestar van a ser distintas a las de una persona que tiene satisfecho este derecho a la vivienda digna. Pero también, por supuesto, puede estar relacionado con el derecho a la educación. Si es que la persona tiene acceso a la escuela, a la educación secundaria, a la educación universitaria, por ejemplo, podría tener información sobre hábitos alimenticios más saludables, por ejemplo. Entonces vemos que está relacionado con otro derecho. El hecho de que la persona haya tenido educación puede darle también la posibilidad de que la persona pueda tomar decisiones respecto a su salud sexual o a su salud reproductiva. Entonces vemos que hay unas interconexiones entre los derechos y eso es lo que vamos a tratar también de analizar más adelante, como les decía, con estos ejercicios en la clase. Y bueno, como les decía, esta declaración y programa de acción de Viena también lo reconoce de esta manera. Y esta declaración lo que hace solo es poner por escrito, digamos, porque ya se ha considerado a nivel general que estos derechos tienen estas características, pero lo que hace es ponerlos por escrito. Y de ahí vemos la otra característica que está muy vinculada a la que acabamos de ver, a la de la indivisibilidad, y que es la interdependencia. Entonces, con la interdependencia también se refleja esta idea de que los derechos humanos están vinculados entre sí, unos con otros. Entonces, también podemos ver este conjunto de situaciones, digamos, en la vida de una persona que facilitan el ejercicio de uno u otro derecho y que dan como resultado que el reconocimiento de los derechos, incluyendo su ejercicio, implica la necesidad de que se protejan y se reconozcan otros derechos que se encuentran vinculados. Es decir, si yo reconozco solamente el derecho a la salud, pero
como Estado no tengo consideración respecto o no reconozco o no realizo ninguna acción respecto de el derecho al agua, a la vivienda, a la alimentación, pues ese derecho a la salud no se va a poder cumplir efectivamente. Porque como vimos con el ejemplo anterior, hay estos otros factores que indirectamente o directamente van a permitir a la persona que pueda ejercer ese derecho a la salud. De esta manera, si se reconoce un derecho, se debe garantizar todos los derechos propios del ser humano, es decir, que se piense en todas estas interconexiones que pueden haber. Esta interdependencia también implica que exista una mayor protección de los derechos, en el sentido de que la falta de reconocimiento de un derecho puede poner en riesgo el ejercicio de los demás derechos. Entonces, por ejemplo, si es que, volviendo un poco a los ejemplos que he comentado anteriormente, si es que se niega o se restringe el derecho a la educación de una persona, pues vamos a ver que se le va a restringir o va a tener menores oportunidades en relación al ejercicio de los derechos em, económicos, por ejemplo. Entonces, respecto al derecho al trabajo, respecto a ese, digamos, en el ámbito de los derechos económicos, respecto al derecho al sufragio en el ámbito de los derechos políticos. Pero también se podría ver en otros ámbitos. Entonces, el hecho de negarle o no reconocer este derecho a una persona y todos los que están relacionados, pues puede tener puede poner en peligro el ejercicio pleno de todos los derechos. Y en resumen, lo que quiere decir es que esta indivisibilidad y esta interdependencia que podemos ver entre los derechos significa que si pensamos en los derechos como un conjunto de derechos, no se puede disfrutar de ellos sin que se disfrute de todo este conjunto de derechos. Entonces, de esa forma, vamos a ver que es importante que desde los estados, como les decía, que se enfatice en la garantía y en el pleno ejercicio, que permitan el pleno ejercicio de los derechos, tanto en el ámbito de los derechos civiles y políticos y también de los derechos sociales, económicos, culturales y los demás derechos que pertenecen a las personas. Y la siguiente característica es que los derechos humanos son inalienables. Esto quiere decir que no se pueden perder, ya que están relacionados con el mismo hecho de la existencia humana. Como yo les decía con la primera característica que revisamos, estos derechos nos acompañan a lo largo de la vida de las personas. Y los derechos humanos tampoco admiten renuncia, es decir, yo mañana no puedo decir que voy a renunciar a mi derecho a la libertad de expresión porque no permiten, no admiten esta renuncia. Ya que están vinculados a esta característica de la dignidad y del hecho de las libertades que surgen de esta dignidad de las personas. Por otro lado, los derechos sí pueden tener algunas limitaciones, como ya habíamos visto, en algunas circunstancias específicas pueden ser suspendidos o pueden ser restringidos, pero esto en casos que están totalmente justificados. Entonces, ejemplos de estos casos son, por ejemplo, lo que ya habíamos comentado también antes, los estados de excepción. Los estados de excepción pues responden a estas situaciones específicas en las cuales las personas existe, digamos, dentro de la sociedad una situación que ha causado una conmoción o ha habido una catástrofe o ha habido un estado de guerra, digamos, de insubordinación dentro del Estado.
Y por estas razones, pues, se podría permitir unas ciertas limitaciones a los derechos, que como ustedes saben, casi siempre o muchas de las veces en las cuales hay un estado de excepción se limita, por ejemplo, el derecho a la movilidad, el derecho a la asociación, el derecho, en algunas veces se limita el derecho a la libertad de expresión. Es muy raro, pero sí se podría limitar el derecho a la libertad de expresión. Pero son solamente por ese momento específico. Es decir, durante un periodo específico de tiempo se podrían limitar esos derechos, los derechos, siempre y cuando esté totalmente justificado. Vamos a ver qué otra forma en la cual existe una suspensión de derechos se da, por ejemplo, cuando una persona ha cometido un delito y pues se le ha sentenciado con una pena privativa de la libertad. Esa situación tiene como consecuencia jurídica la suspensión de los derechos. Entonces, se le suspende, por ejemplo, si es que la persona tiene que cumplir su sentencia en un centro de privación de libertad, esa persona va a tener suspendido por ese momento específico, digamos por 10 años, que constituye la sanción, va a tener suspendido su derecho a la libertad, a la movilidad, al libre tránsito, pero va a continuar con esos derechos una vez que esta suspensión, esta causa por la cual se dio la suspensión termine. Entonces vemos otro ejemplo de cómo se podría poner una suspensión al derecho. Las limitaciones también se pueden establecer para los derechos cuando estos derechos pueden afectar los derechos de otras personas. Entonces, esto normalmente sucede ya cuando entran en conflictos derechos de dos personas. Entonces, por ejemplo, si es que mi derecho de libertad de expresión, yo digo cualquier cosa, no tengo un fundamento, estoy acusando a otra persona de que ha cometido un delito o estoy dañando su honor o su reputación, ahí en ese momento un juez podría limitar mi derecho a la libertad de expresión porque estoy afectando el derecho de otra persona. Pero esto no implica que yo deje de tener el derecho a la libertad de expresión, sino que lo tengo que hacer en consideración de unas circunstancias específicas, que en este caso sería el respeto al derecho a la otra persona, a su buen nombre, a su dignidad, a su honor, a su reputación. Y pues puedo expresarme teniendo en cuenta que no afecte estas situaciones de otra persona. Entonces, en conclusión, esta característica lo que quiere decir es lo que ya les había dicho, que estos derechos no se pierden, que tampoco podemos renunciar a ellos. Los derechos no están sujetos tampoco a transacciones que puedan restringir o puedan suspender o limitar el derecho de una persona y que nos acompañan a lo largo de la vida. Y, por supuesto, a veces existen violaciones por parte de los estados de estos derechos, pero existen también los mecanismos para reclamar cuando estas violaciones a los derechos son ilegítimas, en el sentido de que no existe una justificación o una causa que suponga la necesidad de limitar el derecho. Y finalmente, dentro de esta conferencia de Viena y esta declaración y el programa de acción de Viena, como les había comentado, marcó un hito importante porque se dio un reconocimiento o, digamos, una mayor ampliación del entendimiento de los derechos humanos, en el sentido de que tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la declaración en los pactos internacionales, siempre se habla de los derechos de las personas, pero también pues se hizo en esta declaración y en esta conferencia de Viena, se hizo un énfasis específico en el tema de los derechos de las mujeres y las niñas porque, como ustedes saben, las mujeres y las niñas, además de otros grupos que han sido tradicionalmente marginalizados,
pues han sufrido de diferentes vulneraciones y discriminaciones en el ejercicio de sus derechos. Y específicamente en el caso de las mujeres y de las niñas, por el tema de los roles que socialmente se les ha asignado por pertenecer al género femenino. Entonces, en este caso, la Declaración y la Conferencia de Viena establece en uno de los numerales a través de los cuales se establecen los diferentes reconocimientos que se hacen, se dice que los derechos de las mujeres y de las niñas son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos universales, de los derechos humanos universales. Y lo que también refuerza es que es necesario que exista una plena participación en condiciones de igualdad de la mujer en la vida política, civil, económica, social y cultural, tanto a nivel nacional como regional e internacional. Y que por estas razones es necesario erradicar todas las formas de discriminación que están basadas en sexo o en género. Entonces, esto es también, y vamos a ver que existe una convención específica que se desarrolló justamente para prevenir y combatir contra la discriminación de la mujer en estos ámbitos que acabo de mencionar, en el ámbito civil, político, económico, cultural, dentro de cada uno de los países. Entonces, esta es otra de las características de los derechos humanos. Y finalmente, vamos a ver que la última característica de los derechos humanos es que se los considera progresivos. Y esto lo podemos entender desde dos puntos de vista. Por un lado, esta característica de la progresividad implica la obligación de los estados de procurar todos los medios que tenga para satisfacer los derechos humanos, considerando cada momento histórico y social. Entonces, esto por un lado estaba, como ustedes recuerdan, también muy vinculado a los derechos económicos, sociales y culturales que fueron reconocidos en el Pacto Internacional con este lenguaje en el cual se da a entender que estos se van a ir cumpliendo en la medida en que los estados cuenten con los recursos para su plena satisfacción. Pero también implica y está directamente relacionado con una prohibición de retroceso. Esto quiere decir que una vez en que se ha reconocido un derecho humano, pues posteriormente, después de unos años, no se puede en ese reconocimiento, es decir, no se lo puede tratar de eliminar, de ocultar, de quitar ese derecho a las personas. Lo que sí puede ocurrir, y que es algo que también ya hemos visto, es que se puedan extender hacia nuevas categorías de derechos pensados en esta evolución y, bueno, en relación directa con esta evolución que existen de los derechos en la sociedad, porque como ustedes saben, las sociedades evolucionan, existen nuevas situaciones que, por ejemplo, en la época en la que se adoptó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pues las condiciones en 1966 eran distintas a las condiciones que tenemos en la actualidad. Entonces, sí puede darse también, y por eso también se caracterizan los derechos humanos, porque sí pueden extenderse hacia nuevas situaciones y sobre todo las principales situaciones respecto de las cuales se podrían extender es con aquellas que están vinculadas a la dignidad de las personas. Entonces, por ejemplo, en nuestro momento, en la actualidad, tenemos grandes avances en los temas científicos, en los temas de la medicina, en los temas de la investigación, de la informática, de las tecnologías. Y estos avances que se han dado en las sociedades, estos avances tecnológicos, científicos y demás, pueden ser muy beneficiosos para las personas. Por ejemplo, si es que se descubren nuevas formas de curar una enfermedad,
pero al mismo tiempo podrían implicar algunas vulneraciones de la dignidad de las personas. Entonces, eso podría implicar la necesidad de reconocer nuevos derechos. Entonces, si es que alguna de estas situaciones de la sociedad eh, se deriva en una consecuencia adversa para la integridad o la dignidad de la persona, va a ser necesario que se reconozca nuevos derechos. Pongamos un ejemplo. El hecho de, por ejemplo, la reproducción asistida para las personas que no pueden concebir de manera natural. Esto es una gran ventaja, digamos, para dentro, si es que pensamos de la protección a las familias y sabiendo que la familia constituye el núcleo de la sociedad y tiene una protección específica dentro de las sociedades. Entonces, por un lado, esta situación, este avance que se ha dado y este progreso puede implicar algo positivo en la sociedad. Bueno, existen ya algunos países que están más adelantados en cómo regulan, en las leyes que se han desarrollado para proteger a la familia y a las personas en función de esto. Pero al mismo tiempo, el mismo hecho de que se pueda dar esta fecundación a través de métodos de reproducción asistida podría producirse, que en algún momento, en algunas ocasiones se ha hablado de la posibilidad de que se generen estos seres humanos perfectos que tengan unos rasgos muy perfectos y una tendencia, digamos, a una perfección. Y eso probablemente podría ir en contra de algunos principios relacionados con la integridad o la dignidad de las personas, en el sentido de que, si recordamos, existen una diversidad de características que nos diferencian y que nos hacen únicos. Entonces, si eso llegara a poner en riesgo alguna de estos elementos de la integridad y la dignidad de las personas, probablemente se tendría que pensar en cómo proteger esta dignidad e integridad de las personas en función de estos avances tecnológicos y científicos. Y asimismo, por ejemplo, con los derechos de la comunicación. Como ustedes saben, en la actualidad es muy fácil comunicarnos con personas de otros países, es muy fácil emitir un comentario a través de redes sociales. Existe mucha información que son incluso rumores que después se comienza a considerar como información verdadera y que puede causar pánico en una sociedad, puede causar diferentes consecuencias negativas, tanto para la sociedad como para las personas, en temas de la reputación, el buen honor y demás. Entonces, estas tecnologías que han avanzado mucho en el tema de la comunicación también pueden traer perjuicios en el tema de la integridad de las personas. Entonces, por ejemplo, en la actualidad, si pensamos nosotros en nuestro código penal, y bueno, esto ustedes probablemente todavía no lo conozcan, pero ya lo van a conocer en el futuro, no existe una categoría o un delito o una conducta que sancione el acoso que se realice a través de redes sociales. Digamos, existe una figura del acoso, pero no es específica a las redes sociales. Y como ustedes saben, una conducta dentro del ámbito penal tiene que estar muy bien detallada para que pueda ser sancionada, porque caso contrario, si es que no cumple con todos los elementos de esa conducta que se considera contraria al derecho, pues no se la puede sancionar. Entonces, probablemente en algún momento esta conducta se va a tener que sancionar porque se pueden dar muchas vulneraciones de otros derechos. Y en ese sentido, se podría configurar en el futuro, digamos, algún nuevo derecho en relación también a todos estos avances y la evolución que se ha dado en las sociedades respecto a las tecnologías de la información. Pero esto es algo que les digo que puede pasar, todavía
no existe en la actualidad un desarrollo o una intención de ampliar hacia nuevas